Hola, muy buenas noches. Nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y vamos a presentar nuestro caso clínico en la materia Introducción a la Clínica Terapéutica a cargo del profesor, el doctor González Soto Salvador, por su servidor Ramírez Pérez Abraham y mi compañera Mendoza Bernabé Raquel. Vamos a presentar a una paciente femenina de 49 años, tratada por cefalea crónica con los medicamentos homeopáticos Silicia Terra y Sulfur. Para nuestro índice tenemos incluidos a varios aspectos en los que se incluyen el consentimiento informado, aspectos bioéticos, la ficha de identificación, ahora sí que la historia clínica, en donde también se incluyen, por ejemplo, la exploración clínica, la repertorización y algunas otras circunstancias como las notas de evolución, las conclusiones y un artículo de referencia. Para el consentimiento informado hecho por médico cirujano y homeópata, tenemos que la paciente nos otorga la plena libertad de revocar esta autorización para la realización de estudios, tratamientos, procedimientos en cualquier momento antes de realizarse. Para los aspectos bioéticos tenemos que se expuso el caso clínico con el fin de dar a conocer los hallazgos obtenidos durante el tratamiento de la paciente en su atención médica, todo esto con el consentimiento del mismo, sin fines de lucro, con el único objetivo de divulgación académica, así como dar a conocer propiamente el tratamiento con los medicamentos homeopáticos empleados. Para la ficha de identificación tenemos a paciente femenina de 49 años, casada, con escolaridad secundaria, católica, nacida en el Estado de México, dedicada al hogar. Antecedentes heredofamiliares, tenemos al abuelo paterno, abuela materna, eh, al padre y a la madre. Aquí nada más solamente se cabe recalcar que la abuela paterna fue finada por causa de un infarto agudo al miocardio, igual que el abuelo materno. La abuela materna hace referencia a que fue finada por cáncer de estómago. Para los antecedentes personales no patológicos, tuvimos que evaluar la habitación, la higiene, las actividades deportivas, los hábitos alimenticios y el cuadro de vacunación. Para antecedentes personales patológicos, tenemos que la paciente en la infancia presentó varicela a los 12 años sin complicaciones, se niegan algunas otras enfermedades. Actualmente, cursa con un cuadro de epilepsia, fue diagnosticado a los 21 años. Inicialmente se trató con valproato de magnesio. Al día de hoy está sin tratamiento y sin complicaciones. Se niegan traumatismos, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, así como transfusiones sanguíneas y alergias. En cuanto a las toxicomanías, son negadas, principalmente el tabaquismo y el alcoholismo. Hicimos interrogatorio por aparatos y sistemas en donde no tuvimos ningún dato patológico de importancia. De igual manera, se tomó somatometría y signos vitales en donde no encontramos ninguna anormalidad. En cuanto a la exploración física, se llevó a cabo de cráneo, todo lo que conforma el cráneo, la cara, ojos, nariz, boca, etcétera. Se realizó la exploración física adecuada sin presentar hallazgos patológicos o que nos lleven al inicio de un diagnóstico y consecuente un tratamiento. Para el evitis exterior se evaluó la esfera somática de femenina de edad aparente igual a la cronológica, sin fases características, actitud libremente escogida, íntegra, constitución media, estado nutricional adecuado sin movimientos anormales, marcha sin limitaciones, biotipo mesomórfico, según Sheldon. Para la esfera psíquica está orientada en tiempo, espacio y persona, consciente, tranquila y cooperadora. Y para la esfera sociocultural está alineada, hábitos higiénicos adecuados, léxico prosaico, modales adecuados, nivel socioeconómico medio y cultura. El padecimiento actual es de que la paciente se dice que presenta un dolor de cabeza desde los 5 años, que se irradia hacia los ojos y nariz de tipo opresivo con la intensidad de 8/10, que en los últimos 5 meses ha ido en aumento de duración total en día y noche. Recibió tratamiento con AINES sin mostrar mejoría. Ella menciona que agrava al reír y al cargar o alzar algún objeto empeorando el dolor. El dolor de cabeza se acompaña de sueño intermitente durante el día, somnolencia. La paciente menciona que el dolor de cabeza es consecuente a epilepsia previamente diagnosticada y tratada. Para la repertorización, tenemos que esto se llevó a cabo por el medio de programa Radar, versión 10.03 de Windows, el día 20 del 9 del 23, en donde se evaluaron los síntomas principales que abarcaba el dolor de cabeza con la presión,
la cabeza con el dolor crónico, la cabeza que se irradia al cerebro, el dolor punzante, la presión que era respecto a la grabación como síntomas generales. Se evaluó la epilepsia que lleva a tener convulsiones, el dolor de la nariz, sobre toda la presión, el dolor de cabeza que agravaba por esfuerzo, el esfuerzo físico que era también su agravación, el dolor de cabeza y que tenía somnolencia. Esto lo provoca somnolencia, cansancio y como algo extra tenía disuria y su micción era incompleta. Los medicamentos de los cuales nos basamos fue calcárea carbónica, licopodium, fósforo y silicia terra, en donde para esta primera repertorización decidimos escoger silicia terra. Dicho lo anterior, tenemos una segunda tabla. Esta tabla, como la obtuvimos a partir de una trípode de Hering. Como habíamos comentado mi compañera, se consideró a silicia terra. Aquí solamente se colocaron los medicamentos bueno, más bien los síntomas más relevantes de la paciente. Aquí para primer medicamento donde se cumplen con así de relevancia con 3 signos positivos fue sulfur, siguiéndole a alumina y finalmente pulsatila. Para el diagnóstico fue diagnosticada con cefalea crónica. El diagnóstico medicamentoso, pues, nuevamente utilizamos silicia terra y sulfur. Esto con la justificación de que eran los medicamentos que más se apegaron a los síntomas de la paciente según el conocimiento de la materia médica. Fueron los medicamentos más indicados con mayor puntaje en la repertorización de acuerdo a radar y el clínico patológico de igual manera cefalea crónica. Para el diagnóstico medicamentoso tenemos a silicia terra, que es un mineral que normalmente encontramos en nuestro organismo y es fundamental en la formación de nuestros tejidos. ¿Esto para qué se dice que silicia terra va a estar adecuado también en cefaleas crónicas con sujeto de sistema nervioso agotado, dolor de cabeza que se extiende al ojo derecho, dolor punzante que agrava por la presión y el esfuerzo, hipersensibilidad al frío y cansancio que agrava por el frío? De igual manera, en sulfur, este es también conocido como azufre. Es un cuerpo simple de la familia de los metaloides que se encuentra en el estado nativo cerca de los volcanes. Y aquí, según la materia médica y de acuerdo a los síntomas de la paciente, mencionaba que era dolor de cabeza punzante que agravaba con el esfuerzo físico. Esto es muy importante ya que ella refería que era de manera periódica y que producía somnolencia. En cuanto al tratamiento, tenemos las 4 consultas aquí en este tratamiento. La primera consulta fue a cabo el 20/9/23 con el tratamiento de silicia terra a la 30 centesimal en un frasco de 30 mililitros. Glóbulos fue administrado por vía sublingual, 7 glóbulos cada 4 horas por 15 días, antes, durante o después del alimento. Para la segunda consulta, que fue el día 4/10/23, se continuó con el mismo medicamento anterior que fue silicia terra a la misma dosis, las mismas indicaciones y durante el mismo periodo de tiempo. Para la tercera consulta tenemos que fue el 1/11/23, fue aquí el método Plus con silicia terra a la 30 centesimal, con un frasco de 30 mililitros y nuevamente glóbulos. Aquí se administró de 25 a 30 glóbulos en 250 mililitros de agua cada 8 horas por 15 días. Y finalmente para una cuarta consulta que fue el 22/11/23, el tratamiento fue subsecuente con solamente sulfur a la 30 centesimal, frasco de 30 mililitros, glóbulos, se administran igual de vía sublingual 7 glóbulos cada 6 horas por 15 días. Y esto conforme a la recesión de la sintomatología final. Cabe recalcar aquí una nota, es de que la paciente presentó un cuadro agudo de depresión debido a una pérdida familiar. Para el pronóstico es reservada la evolución, bueno, para la vida y la función. Se hicieron cambios en el estilo de vida del paciente, entre ellos tuvo que evitar todos los desencadenantes del dolor, la alimentación, el estrés, dormir en un horario regular y practicar ejercicio regularmente. De igual manera, y algo muy importante, evitar la automedicación, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y mantenerse hidratada. Como nota de evolución para silicia terra, tenemos que el pronóstico fue reservado a la evolución del paciente y bueno, para la vida y función. Hubo cambios estructurales, en este caso físicos, dinámicos y mentales que fueron favorables.
Obviamente también hubieron cambios observados en el paciente como más hambre en las mañanas, desencadenamiento de dolor en la parte glútea y ciática al realizar algún movimiento y por lo tanto tenemos y concluimos que ocurre una tercera observación de Ken, en donde se menciona que hubo agravación rápida y corta seguida por una rápida mejoría. Para la nota de evolución, en la segunda consulta, que fue tratada con Silicia Terra, la paciente refiere notar una mejoría en la intensidad del dolor, siendo 6 de 10, y esto es muy importante, con una frecuencia semanal de 5 a 6 días por semana, con episodios en la mañana y en la tarde. Refiere haber presentado un dolor en la zona glútea y una mejoría en el aparato urinario. Para nuestra tercera consulta, de igual manera, con Silicia Terra, la paciente refiere una gran mejoría con respecto a su dolor, haciendo referencia de que el dolor ahora es de 4 de 10 con una frecuencia semanal 3 de 7, ocurriendo solo en las mañanas. Y para la cuarta consulta, que fue tratada con sulfur, la paciente refiere un estado de mejoría muy notorio, haciendo referencia a una intensidad 2 de 10 con una frecuencia semanal de una vez por semana durante las tardes. Esto también presentó un cuadro agudo de depresión, como dice mi compañero, consecuente a una pérdida familiar. En cuanto a la discusión, tenemos que la cefalea migrañosa es una entidad muy frecuente en nuestro medio y en la mayoría de los casos es resistente a la terapéutica comúnmente empleada, y esto por la medicina alopática. La terapia homeopática se apoya en una trípode de principios básicos: la ley de similitud, el remedio único y la dosis mínima. El tratamiento se realizó según la localización topográfica del dolor y los remedios homeopáticos, específicamente individualizado para la paciente, cuyo caso fue Silicia Terra. Tenemos que Silicia Terra tiene localizaciones como el craneal, frontoorbitario en el vértex y vértex hacia el occipucio, asimismo como dolores que van desde la parte occipital, la coronilla de la cabeza, hacia la parte frontal, especialmente hasta el ojo derecho, que era algo que también la paciente recalcaba, aunque era en ambos ojos. Hipersensibilidad en la cabeza, empeora con las corrientes de aire y con el ruido. Mejora con la cabeza tapada, caliente y apretada. En personas inseguras, sensibles, tímidas y con escasa energía. Irritable, obsesivo y resentido en ocasiones. Y aquí hacemos hincapié en que la administración de medicamentos homeopáticos depende de las características de cada paciente. Por lo tanto, lo hace una terapéutica personalizada. Para las conclusiones, concluimos que el uso de la terapia homeopática es útil para los síntomas de la cefalea crónica con el tratamiento y el seguimiento adecuado. Para ello es importante tomar en cuenta los síntomas del medicamento para poder llevar a cabo la individualización medicamentosa de acuerdo al paciente y que sea lo más similar a este, gracias a la realización de una buena anamnesis y repertorización. Así, tratar de manera adecuada su ser biopsicosocial y que se pueda tener como resultado un favorecimiento a nuestro paciente. Continuamos con cefalea crónica propiamente. Cefaleas que se presentan de forma muy frecuente, 15 o más días al mes, generalmente tienen características que recuerdan a una cefalea tipo tensión, aunque también puede existir rasgos de cefalea migrañosa. La mayoría de las cefaleas crónicas proceden de una migraña o de una cefalea de tipo tensión episódica. Es probable que solo consulte por aquellos episodios de mayor intensidad, olvidándose de hablarnos de ese dolor más leve, casi diario, que no interfiere tanto en su actividad habitual y para él que normalmente se automedica sin solicitar asistencia. El manejo de estos pacientes muchas veces va a precisar su seguimiento a modo de crónicos, con controles periódicos y visitas programadas, sobre todo cuando existen el abuso de analgésicos. Y posteriormente presentamos nuestro artículo que se titula La homeopatía en el tratamiento de la cefalea vascular típica, realizado por los autores Hernández, Rivero y Rodríguez. Aquí la homeopatía del tratamiento de la cefalea vascular típica de la revista de Ciencias Médicas en el año de 2016, con las páginas de 281 a 290. Nuevamente tenemos la homeopatía en el tratamiento de la cefalea vascular típica. Como introducción, tenemos que la cefalea es un problema de salud frecuente en cualquier grupo de edad y en cualquier ámbito. Como antecedentes, la cefalea se trata del síntoma más frecuente en consulta. El dolor puede proceder de las meninges, el cuero cabelludo y de sus vasos y nervios. Está producida por una tensión o estiramiento de estas estructuras. Como objetivo general, este se caracteriza la evolución clínica de paciente que padezca de cefalea vascular entre 5 a 18 años, tratados con medicamentos homeopáticos, lo que nos lleva a la metodología, en el cual esto fue un estudio longitudinal prospectivo de intervención. Fue un método descriptivo
en donde se ocupó a pacientes de 5 a 18 años en Pinar Río, gracias a la consulta neurológica del Hospital Pediátrico Provincial Docente, en enero de 2013 a noviembre de 2014 por cefalea vascular, en donde se conforman al azar dos grupos del tratamiento. El primer grupo recibió el tratamiento homeopático y el segundo siguió el protocolo del tratamiento establecido. Como resultados tenemos dos tablas en donde se dividió, en la primera tabla una distribución de niños con cefalea por edad y sexo en ambos grupos de tratamiento. Los grupos etarios fueron de 5 a 11 años, de 12 a 18 en total, y para los controles hubo de 5 a 11 y de 12 a 18. Cabe recalcar que en el caso de controles y casos, uno fue referido solamente para tratamiento alopático que está meramente individualizado y protocolo para la cefalea crónica. En el grupo de 12 a 18 años fue el grupo de edad más representado por el 75.7% en el estudio y 74.1% en el control. La fonofobia, así como la fotofobia, que fueron los síntomas más presentes en ambos grupos. La lateralidad derecha en ambos grupos tuvo una incidencia del 60%, por lo tanto hubo casi una equidad para esto. Los antecedentes familiares de cefaleas en el grupo de estudio para 22 niños fue del 66.6%. Y en el de control para 44 niños con el 70.9%. La evolución fue buena, se observa durante el estudio del grupo 1. Se dice que al año el 97% de los casos fueron evaluados de manera adecuada. En los controles la evolución de bien ocurrido fue del 73%. Ojo, para el caso de casos fue tratado con homeopatía y en el caso de controles fue tratado con el protocolo. En una tabla 3 tenemos la evolución de la cefalea vascular a los 15 días de tratamiento. Una evolución de la cefalea fue buena, regular y mala. Para el caso del estudio fue 33, con el número de estudio 33 y en el de control fue 62. Como podemos ver, en este caso hubo casi una equidad con el número de estudio del 30 y el de 32, que fue del protocolo, con el 32. Posteriormente tenemos una tabla en donde la evolución de la cefalea vascular, pero ahora a los 30 días, en donde se ve un adecuado seguimiento, una adecuada respuesta al tratamiento homeopático. En el estudio se llevó a cabo un 91%, mientras que en el control un 61%. Finalmente tenemos la tabla 5, que es la respuesta al tratamiento, pero de manera crónica, que en este caso fue la cefalea vascular al año aplicado. Aquí solamente se consideran frecuencias absolutas y frecuencias relativas porcentuales, en donde igual vuelve a clasificar en cuanto a la respuesta del tratamiento, en este caso buena, regular y mala. Para el grupo de estudio tenemos igual una alza en comparativa al tratamiento de control, y finalmente también en las relativas porcentuales tenemos una alza en el grupo de estudio, y en el grupo de control una disminución. Por lo tanto, se lleva a la conclusión de que la homeopatía es un adecuado tratamiento a la hora de aplicarlo de manera aguda y de manera crónica al año del aplazamiento de la cefalea vascular. Para discusión tenemos que la homeopatía es una modalidad terapéutica útil en el tratamiento de la cefalea vascular, sobre todo en niños. El mayor número de los casos que había ocurrido entre 10 a 15 años, se ha observado que las edades eh, eran por migraña en el sexo femenino y la cefalea ha sido considerada como una dolencia médica más frecuente en nuestros tiempos, siendo la migraña la causa más frecuente de la cefalea en la infancia. Aquí Riesgo Mallea y colaboradores obtuvieron una localización que el dolor se encontraba hemicraneal de carácter pulsátil y aquí se daba en niños mayores de 10 años con una localización frontal, así de carácter no pulsátil con respecto al dolor. Como sugerencias de perspectiva y manejo, tenemos que la homeopatía, al ser en su universalidad y considerando impredecibles todos los factores asociados a su entorno, se convierte en una herramienta altamente eficaz para el acercamiento a la forma de enfermar del individuo, en el que no es necesario se parta de un hallazgo fisiopatológico, como en la comparativa con la alopatía que lleva el protocolo. Por lo tanto, aquí se ofrece un gran número de posibilidades al médico a la hora de enfrentar al paciente. Y bueno, estas serían nuestras referencias. Muchas gracias.